¿Qué es neurología funcional? Sí es verdad que el cerebro crece el 80% en los primeros años de vida. Si tú no construyes la base, las funciones ejecutivas no florecen. ¿Cuáles serían las actividades o los juegos más beneficiosos que puede tener un padre con un niño pequeñito y con un adolescente? Porque hoy en día estamos llenos de etiquetas y diagnósticos, ¿no? Lo primero que yo le diría a los padres es liberarte un poco de los prejuicios de que no va a lograr nada. Y debe haber una diferencia importante entre la educación de España, de Barcelona, con la que tenemos en Ecuador. El ayudarlo no significa depositarlo en un espacio en el que ahí lo van a arreglar, digamos, o a mejorar. O sea, estamos muy conectados a las pantallas y muy desconectados de forma interpersonal. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy aquí en Nuevo Mundo tenemos el gusto de tener a una ex colaboradora nuestra, Lorena Poli, es psicóloga. ¿Y qué más te gustaría que diga de ti? ¿Cuál ha sido el camino que has hecho después de que saliste de Nuevo Mundo? Bueno, después de salir, que realmente ahora recordaba de la grata experiencia de haber estado aquí con los chicos, que de alguna manera siempre mi propósito me ha llevado a temas relacionados con el desarrollo. ¿Desarrollo de quién? De otros. Y de ahí me dediqué muchos años a desarrollar proyectos sociales para población vulnerable. Y luego mi camino da un giro dentro del mundo social porque nace mi última hija, nace con una condición genética y me lleva a mirar hacia otro lado, y ese otro lado me trae un propósito. Ella trae con su vida un propósito a la mía, y ese es poder desbloquear el potencial de todos los chicos, o sea, tener esta expectativa de inteligencia y desbloquear el potencial de niños, jóvenes principalmente. Y ahí entro en profundizar sobre el neurodesarrollo y desde ese espacio en la neurología funcional. Para aquellas personas que están viendo el podcast y que no manejan ciertos términos, ¿qué es neurología funcional? A ver, al final cuando uno piensa en neurología piensas en el cerebro, en las neuronas. Y desde el ámbito médico, claro, la neurología te habla del hardware, o sea, de cómo está estructurado el cerebro. Cuando hablamos de la neurología funcional, al incluir esta otra palabra, que es la función, hablamos del software, de cómo funciona ese cerebro. Y claro, finalmente termina siendo la disciplina en la que buscas trabajar en la mejora del cerebro desde el ámbito de la función, sin tener fármacos, sin hacer cirugías, pero sí mejorar esa función cerebral, como a través de ciertos ejercicios específicos que activan áreas cerebrales y que hacen que esas conexiones sean mucho más eficientes. Hay personas que nos van a ver que están un poco menos jóvenes, como la persona que te está entrevistando ahora. Y yo me pregunto, ¿qué tan diferente es esta parte funcional del niño, del adolescente y del adulto? ¿Cómo cambia ese cerebro a través del tiempo, desde lo que has estudiado? A ver, cuando uno es niño, al final tienes un cuerpo mucho más saludable, menos expuesto a todas las toxinas que en el día a día, digamos, existen, e inclusive que a través de la alimentación absorbes o no absorbes. Entonces, un cerebro de un niño primero tiene muchos más neuronas potenciales, entonces tú las puedes activar mucho más fácilmente y tienes un desarrollo mucho más fácil de lograr siempre que sigas como ciertos pasos. El cerebro adolescente es un cerebro en cambio, está cambiando, entonces vienen otros retos que no solo tienen que ver con las hormonas, sino también con el cómo funcionas, el cómo te regulas. Sigue creciendo este cerebro y se va estabilizando hacia la adultez, pero sí es verdad que cuando eres adulto has estado expuesto a muchas otras cosas, entonces es un cerebro que está en un cuerpo que probablemente, si no has llevado una vida tan saludable, está mucho más inflamado, y que hoy en día lamentablemente también se ven niños, porque el entorno te lleva a tener una nutrición no adecuada, y no solo hablo de nutrientes a través de la alimentación, sino nutrientes a través de la exposición que tienes
a distintos elementos, sales menos a jugar, tienes más una vida sedentaria, tienes extracurriculares que son súper guiadas y dejas de desarrollar ciertas áreas creativas. Entonces, finalmente también estás expuesto. Sin embargo, al ser un cerebro con mucha más plasticidad, más allá de que la neuroplasticidad existe en todas las edades y ya está descubierto y hay evidencia científica, sí es verdad que el cerebro crece el 80% en los primeros años de vida y esas neuronas se replican mucho más fácilmente en los primeros años de vida. Y si quisiéramos pensar como en hitos o en momentos del desarrollo del cerebro, ¿tú dónde pondrías estos hitos? Porque para algunos es como el primer hito es cuando pasan de gatear a caminar, un segundo hito para otras personas dicen que está alrededor de los 6, 7 años, otro hito dicen que es alrededor de los 10, 11 años de las mujeres cuando llega la menarquia, y así se van estableciendo hitos, ¿o no lo ves tan así? A ver, pensado desde la neurología funcional, el cerebro madura de abajo hacia arriba. Entonces tú tienes primero toda tu parte del tallo cerebral donde se desarrollan todos tus reflejos primitivos, y cuando los desarrollas de forma adecuada, y eso en un niño en los primeros 2 años de vida, tú deberías haber hecho varios hitos motores gruesos. ¿Cuáles son esos? El haber succionado, o sea, el haber aprendido a succionar, y normalmente está asociado a la lactancia. El haber aprendido a arrastrarte, el haber aprendido a gatear, el haber aprendido a moverte, a caminar y luego a correr, digamos. Uh-huh. Cuando tú logras desarrollar toda esta parte relacionada a tu parte primitiva, llegas a un segundo hito, que es el poder ir desarrollando la parte de la corteza del cerebro, y ese normalmente se va desarrollando de forma rápida hasta los 14, 16 años, digamos. Y ahí nacen este término de las funciones ejecutivas, digamos que a esa edad es mucho más fácil evidenciarlas, ¿ya? Eso a nivel de neurología funcional. ¿Cómo las evidenciaríamos para las personas que no escuchan? Con una buena memoria de trabajo, con una buena organización de la información, con una buena atención frente a los estímulos. De ahí tienes, digamos, la planificación. Todo eso tiene que ver con las funciones ejecutivas, pero ojo, si tú no construyes la base, las funciones ejecutivas no florecen. Entonces, lo primero que tienes que ver es cuando pasa algo en lo que todos conocemos como funciones ejecutivas, tienes que mirar un poquito más atrás y ver si la base neurológica, que son en esta primera instancia la energía que tienen o la baja inflamación que tiene, digamos, las distintas neuronas de tu cerebro y los reflejos primitivos, está realmente en un espacio como óptimo. Y si eso está funcionando bien, lo más probable es que tus funciones ejecutivas funcionen bien. Tú puedes ser, o tu hijo puede ser alguien muy inteligente, pero si no tiene la base sólida y madura, definitivamente estas otras funciones no van a ser las más óptimas en su funcionamiento. ¿Y qué sucede si en este momento alguien que nos está escuchando dice: caramba, yo sé que las funciones ejecutivas de mi hijo no son las mejores, quiere decir que no tengo una base bien estructurada, ¿qué puedo hacer? Ahí realmente lo que haces es, más allá de los diagnósticos, porque hoy en día estamos llenos de etiquetas y diagnósticos, ¿no? O sea, lo más fácil es decir, tiene, no sé, déficit de atención, está dentro del espectro autista, tiene algún problema de dislexia, discalculia, o sea, para etiquetas tenemos un montón, pero sí es bueno hacer una evaluación que es funcional, de ver cómo está funcionando, y es tan fácil como volver al funcionamiento de los reflejos primitivos. ¿Este niño gateó? Sí, puede ser que sí. ¿Gateó lo suficiente? No lo sé. Bueno, evaluemos. Tú ahí vas a ver si están activos o no. Cuando tú has integrado tus reflejos, tú lo vas a ver
en su desarrollo y maduración. A veces sí integraron los reflejos, sí hizo todos los hitos del desarrollo de sus primeros 2 años de vida. Sin embargo, han sucedido cosas. Come mal, tuvo un shock emocional por circunstancias, tuvo una enfermedad. Se habla del sistema inmune, es muy débil porque tuvo alguna bacteria que no pudo ser controlada a tiempo y estos reflejos se desintegran. Entonces tú ya estás en un proceso en el que tienes que volverlos a integrar, nuevamente trabajando esos reflejos, e inclusive cuando ya estás más grande y tu corteza ya está más desarrollada, lo que haces es inhibirlos. Y por eso funcionan las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo. Porque cuando ya eres más grande, la corteza también afecta a tu parte primitiva y tu parte primitiva afecta a tu corteza. Entonces tienes una relación de doble vía. Ahí es importante, por eso yo no estoy peleada con que hagas terapias, pero sí es importante volver a la base para ver si esos reflejos fueron integrados o no, y si no fueron integrados, que trabajes primero la base para que luego las otras terapias sean muy rápidas en su resolución de los problemas que puede tener alguien, digamos, o los retos que pueda tener esa persona. Por lo que te escucho, tú asocias como que el autismo o el ADD, la atención de la poca facilidad para poner atención, puede tener un origen más de alimentación que de genética. Los datos actuales, antes tenías un niño de cada 200 está dentro del espectro autista. Para que algo sea genético, tienen que pasar muchos años en este proceso de evolutivo para que haya cambios. Entonces, por ejemplo, un niño no debería cambiar mucho en la cantidad de chicos dentro del espectro autista en los siguientes 10 años. Pero tú sí ves actualmente que en los años ha ido cambiando de una manera drástica. Hoy en día, 1 de cada 50 niños tiene autismo. ¿Cómo puede ser que si antes tenías 1 de cada 2000, de repente tienes 1 de cada 200, ahora es 1 de cada 50? O sea, ahí algo te dice que esto no es evolutivo, no es genético. Hay un efecto del entorno dentro de estas circunstancias en las que terminas teniendo niños dentro de un espectro autista. Y ahí es importante ver qué está pasando en el entorno. Y sí, definitivamente tiene que ver muchas veces con la alimentación, muchas veces con la falta de conexión, porque hoy en día vivimos también en un mundo digital que te lleva a desconectarte y se vuelve una desconexión funcional, más que un tema de genética per se. Pero no, más bien debería ser que estamos demasiado conectados, porque es raro encontrar una persona que no tenga un celular ahora. Claro, yo digo conexión personal. O sea, no quiero, estamos muy conectados a las pantallas y muy desconectados de forma interpersonal. ¿Y esto en qué forma puede afectar a un niño y a un adolescente? Al final terminas... A ver, primero, las pantallas. Pensemos un niño que tiene pantallas. Un niño que tiene pantallas, la pantalla lo que te hace es darte shots de dopamina. Y los shots de dopamina, si no son naturales, por ejemplo, si no es porque estás corriendo, que realmente es un goteo de dopamina, cuando tú corres, cuando juegas un deporte, cuando estás haciendo actividades al aire libre, cuando tú ves pantallas, no es un goteo, es un shot, o sea, es como lanzarle esta taza de agua de dopamina. Entonces lo que hace es, de alguna manera, que la corteza tenga un funcionamiento mucho menos óptimo, te distorsiona el cómo funciona la corteza frontal, porque ese niño, para llegar a tener una buena corteza, tiene que desarrollar otras áreas. Tienes que desarrollar tu parte visual en la parte occipital, tienes que desarrollar tu cerebelo, que es el que te da coordinación y balance, tienes que desarrollar toda la parte parietal y temporal, donde está el procesamiento visual, donde está el procesamiento motor, para tener una buena corteza. Y de repente tú estás dándole un estímulo a un área inmadura. Entonces lo que haces es distorsionar esa área, y esa área finalmente funciona muy mal. Y tienes, claro, una memoria de trabajo muy mala porque es un área distorsionada.
cuando deberías haber creado conexiones fuertes. Entonces las pantallas lo que te hacen es eso en un niño chico. Y de ahí, ¿qué más pasa con el tema de, digamos, la interconexión? Hoy en día los niños, como todos vivimos, y digamos los adultos inclusive, vivimos con el celular al lado, con la pantalla, porque es nuestra forma de conectar e interconectarnos hacia el mundo. No hay una conexión visual. Qué importante que es la conexión visual. ¿Por qué? Porque activas neuronas espejo. Cuando tú no ves al otro a los ojos, ese otro no puede interpretar qué está pasando en ti, porque estás mirando el celular. Entonces, claro, no activas algo que es fundamental para que un niño se desarrolle, el poder imitar. ¿Pero cómo? Interactuando con el otro. Yo a los estudiantes les suelo decir que además vivimos una generación que depende mucho de las redes sociales, porque además de la pantalla está lo que está sucediendo detrás de la pantalla. Y esta herramienta, que para mí tiene mucho de positivo, también tiene algunos riesgos, y es que me da la impresión que es una generación ansiosa la que estamos viendo, por toda la información que le trae las redes sociales y por todas las expectativas que les crea. ¿Eso de alguna forma afecta ese cerebro adolescente o no? Sí, totalmente. Totalmente, porque vives desconectado de ti y conectado a un entorno que es, que de alguna manera, no quiero decir que es falso, pero que finalmente no es un entorno real, tangible, o sea, que realmente te aporte, porque además ves una parte de la punta, o sea, ves la punta del iceberg, además en las redes sociales. Las redes sociales son peligrosísimas desde el punto de vista si no es bien guiado. O sea, no es nuestro enemigo el tener un internet, el tener una pantalla, pero sí es nuestro enemigo el que no acompañemos ese proceso de manera responsable y que los chicos, cuando estén lo suficientemente maduros, tengan acceso a nuevas cosas dentro de lo que son las pantallas, como pueden ser las redes sociales. Había un estudio que súper duro que se hizo de una niña que a los 12 años le regalan un celular, y tú veías cómo esa niña había sido antes y qué pasaba con ella desde los 12 hasta los 17 años. Y durísimo, porque termina en una anorexia, que termina en una clínica. Pero claro, pasó desde los 12 que tuvo acceso, entonces comienzas a vivir y el bendito algoritmo te lleva a que, como quieres verte bien y hablas de eso, entonces te lleva a ciertos videos que tienen que ver con eso y terminas entrando en un mundo en el que al final, en lugar de hacerte bien, te hace daño. ¿Por qué? Porque tienes una expectativa frente a una realidad que no existe. Porque las redes sociales te muestran muchas veces una realidad que no existe. Nadie es perfecto. Claro, y sin embargo te lo muestra, o sea, como la perfección, porque ves la mejor parte de la vida de alguien, pero no quiere decir que esa sea la vida entera de esa persona. Entonces, claro, tienes expectativas de ser así y eso te lleva a estar en esta generación ansiosa donde todo es inmediato, donde todo lo tienes que tener ya, donde además, si tú no lo tienes, pareciera que el otro sí lo tiene. Y claro, vives en función del otro en lugar de en comparación contigo mismo. O sea, de tú ser mejor que tú, lo que quieres ser es igual o mejor que el otro. Y eso es una comparación infinita, pues, sí. ¿no? ¿Qué señales o comportamientos deberían observar los padres en sus hijos para decir, aquí tengo un problema, debo buscar ayuda profesional? Cuando un niño o un adolescente no se puede regular emocionalmente, no pensemos que nos está queriendo manipular, de que, claro, es un malcriado, que es como, al final es esta visión que puede ser como muy reduccionista frente a la situación. Probablemente tiene que ver no con conducta, sino con un tema de desarrollo. Entonces hay que ver un poquito más atrás. O sea, si no te regulas emocionalmente, ¿qué está pasando con mi hijo que no logra regularse? ¿Qué está pasando con el entorno, que somos los adultos, o sea, que estamos alrededor de él? ¿Cómo nos regulamos nosotros también?
Porque normalmente si tú lo ves, y esto digamos desde el método en el que me especialicé, tú cuando te desarrollas desde la base hacia la corteza y luego te desarrollas también entre los hemisferios, entonces tienes áreas que están más desarrolladas y áreas que están menos desarrolladas. Entonces tienes que también mirar qué está pasando como entorno, cómo yo me muevo en el mundo, porque mi hijo lo hace como yo lo hago. Y a veces el adulto tampoco se puede regular y probablemente también tiene compensaciones que ha hecho en su vida que tiene que mejorarlas y desarrollar áreas de su cerebro que no estaban desarrolladas. Entonces yo creo que es la regulación emocional, que es esta falta, por ejemplo, de atención, la memoria de trabajo. O sea, cuando tienes circunstancias que son de ansiedad extrema, trastornos que pueden ser hasta obsesivos, o sea, hacer repetitivamente cosas. Cuando tú ves señales, uno es el mejor, uno como padre es probablemente el mejor filtro para el hijo, para saber si algo le pasa. Así como los pediatras, que digamos tú lo llevas cuando está enfermo, el papá probablemente ya sabe hasta lo que tiene cuando lo lleva al pediatra, porque tú lo vives, convives con tu hijo todo el día. En la parte emocional es lo mismo, en la parte de atención es lo mismo. O sea, tú vas evidenciando que algo no está bien, que no te sientes cómodo, que él no se siente cómodo. Entonces ahí es importante volver hacia atrás y valorar, o sea, valorar qué puede estar pasando, porque además la neuroplasticidad hoy te dice que todo puede cambiarse. Todo puede cambiarse. No, si hay una base genética, siempre tienes un tope, que es esta base genética. Pero inclusive con una base genética, ese niño puede tener un desarrollo mejor. Qué importante esto que mencionas, porque como los seres humanos aprendemos en base a imitar, y las personas más cercanas a nosotros son el hogar, son nuestros hermanos y nuestros padres. Si mi padre está pegado de una pantalla, ¿cómo el niño no va a estar pegado de la pantalla? Si el padre no tiene buenos hábitos alimenticios, ¿cómo entonces esperan que yo sí me coma los brócolis que mi papá no se come, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo haces para gestionar que las familias o el papá o la mamá o los hermanos comiencen a colaborar en ese cambiar la estructura familiar para que el niño finalmente pueda beneficiarse y cambiar y vencer las dificultades que tiene? Claro. Ahí realmente se apela al compromiso y la conciencia de la familia. O sea, cuando uno quiere ayudar a un hijo, también hay que ser consciente de qué tengo que hacer yo. O sea, el ayudarlo no significa depositarlo en un espacio en el que ahí lo van a arreglar, digamos, o a mejorar. No, es un compromiso de un entorno a nivel integral donde, por decirte algo, la familia como principal espacio de interacción, el colegio como un segundo espacio de desarrollo y probablemente, digamos, en este caso, desde mi perspectiva, es la neurología funcional, como el espacio que te ayuda a madurar áreas, tienen que estar comprometidos porque todos suman, pero si uno no trabaja de forma, digamos, consciente en las cosas que tiene que trabajar, resta muchísimo en esa posibilidad de desarrollo del niño. Hay un tema que nosotros hemos tratado de concienciar en la comunidad y es el tema del sueño. ¿Es tan importante dormir o no? Importantísimo, porque además cuando tú estás durmiendo, el organismo limpia todas las toxinas que tienes. O sea, es tan importante como es el momento en el que es como la aspiradora, va limpiando todo lo que tienes. Y si tú tienes una muy mala calidad de sueño, definitivamente las toxinas se van acumulando y vives en un estado inflamatorio en el que cada vez va a ser más difícil ser tu mejor versión, por decir algo. Y eso para adultos, para niños, o sea, para todos. Realmente la carencia, y ahí entra otra vez este tema de las pantallas. Al menos una hora antes de irte a dormir, nadie debería ver pantallas. Nadie. Ni los adultos, o sea, ni los niños. Exacto, o sea, no debería pasar. ¿Por qué? Porque finalmente te perjudica en la calidad de sueño.
en los espacios que realmente tienes para justamente hacer este detox, digamos, en tu organismo. Cuando hablamos de esto de la neurología funcional, tú me comentabas algo de que las posturas que las personas pueden tener, que los movimientos del cuerpo que uno hace, de alguna forma también condicionan la manera en que el cerebro va a responder. Sí. ¿Cómo es eso? A ver, ese, como yo digo, es un quick win en la familia porque es fácil de implementar, ¿no? Cuando uno escucha postura, yo creo que todos nos mejoramos la postura automáticamente. En una familia, en un niño principalmente, tú hoy en día tienes una vida muy digital. Entonces tienes las pantallas, tienes la computadora, la televisión. Entonces, además, lamentablemente, en este país, digamos, a veces la inseguridad te lleva a que mejor los tienes dentro que fuera de la casa. Entonces, claro, finalmente cambia tu postura de manera como natural, sin ser una postura natural. Tú ves cómo el Homo sapiens fue irguiéndose, ¿no? Y terminamos erguidos. Y ahora las pantallas te llevan a agacharte, porque tú ves las pantallas hacia abajo y terminas teniendo otra vez una posición que te lleva a la primera, a la más primitiva de todas. Cuando tú tienes esta posición, lo que pasa con tu sistema nervioso, que es del cerebro hacia, digamos, hacia las distintas extremidades a través de la columna, va cambiando su flujo sanguíneo, porque la postura te crea ciertas incomodidades y subluxaciones, inclusive en las vértebras. El cuello lo pones de cierta manera porque tu tono muscular cambia en función de cómo te sientas para ver inclusive una pantalla. Entonces, cuando lo haces recurrentemente, tu postura cambia. Y al cambiar tu postura y al cambiar tu flujo sanguíneo, lo que te genera es mucha más fatiga. Y termina siendo una fatiga crónica si es que tú no resuelves, y por eso es tan importante tener muchos espacios de ejercicio. De ejercicio en un niño es muy fácil, es el juego libre. O sea, el niño que juega, se mueve, se arrastra. Todos esos movimientos son una forma óptima de seguir creciendo y mejorando tu postura. El tema de que ahora tú no masticas, todo te lo dan como masticado, o sea, en pedazos chiquitos, las sopitas. O sea, cuando tú no masticas lo suficiente, no crece suficiente tu mandíbula, entonces terminas abriendo la boca y eso te da cansancio porque respiras por la boca y no es lo natural. Lo natural es respirar por la nariz. Respirar por la boca no lleva a que todo el oxígeno entre a tu cuerpo, sino que entre, digamos, de forma limitada. Entonces, cuando tú haces un análisis postural, porque ya todo esto ya lo viviste, lo tienes, está en marcha, digamos, ha sucedido. Cuando haces un análisis postural ves qué músculos tienes que ejercitar, qué músculos tienes que estirar, qué músculos tienes que fortalecer. Y en ese proceso es muy fácil identificar qué ejercicios tienes que hacer para que eso suceda y automáticamente mejora tu postura. Y cuando mejora tu postura, mejora tu equilibrio, mejora tu balance, mejora tu atención, mejora tu flujo sanguíneo, mejora tu rendimiento, si es que hablamos, digamos, en la parte académica. Desde esta perspectiva, entonces, ¿cuáles serían las actividades o los juegos más beneficiosos que puede tener un padre con un niño pequeñito y con un adolescente? Honestamente, es el juego al aire libre, o sea, el juego libre, al aire libre. Puedes tener pelotas, puedes tener, o sea, todo lo que al final, no sé si te acuerdas, en nuestra época ponías las canicas y jugabas coordinación, o sea, 100% pegarle a la canica. Luego juegas a lanzar la pelota, que jugábamos a golpearnos con la pelota, lanzabas a los países. O sea, son juegos de motrices, o sea, el movimiento es desarrollo, el movimiento es inteligencia. Cuando un niño se mueve, estás activando su inteligencia. Estás activando que él pueda hacer su mejor versión, porque eso es lo natural, que te muevas. O sea, lo no natural es que estés en una vida sedentaria. La natación. Excelente, porque al final activas inclusive muchos reflejos que tienes, como son el reflejo del cuello. El mismo que usas en el gateo lo usas en la natación.
y que tiene que ver con convergencia visual, que te ayuda a la lectura, con movimientos rítmicos, que te ayuda a la escritura. O sea, la natación es un excelente deporte. El karate es un excelente deporte que también es muy integral, y de ahí tratar de que no saturarlos de extracurriculares, sino, o sea, tener obviamente extracurriculares específicas y que le gusten. Todo lo que te motiva te ayuda. ¿Por qué no saturarlos de extracurriculares? ¿No está ese cerebro capaz de recibir casi todo? Porque entras en un tema de ansiedad, porque al final el cerebro necesita juego libre, necesitas crear, y cuando todo es todo está dentro del horario, claro, deja de ser algo que te genere bienestar y se puede volver un espacio de ansiedad, porque tienes que cumplir una rutina que se vuelve cansada. Todo en exceso es malo, pero inclusive en este tema, cuando pensemos desde el punto de vista de la neurología, que lo manejo yo, si yo hago 100 veces el mismo ejercicio, también puedo quemar una neurona, porque es cansado. Entonces tengo que saber hasta qué punto es lo óptimo y luego dar un espacio de descanso, o sea, un espacio en el que el cerebro se autorregula de forma natural, y eso es lo que buscamos. Por eso es tan importante también que tengan estos espacios de aburrirte, de crear, de juego, porque ahí desarrollas. Aquí hay un tema que a mí me parece que es que ha creado interés, debate a nivel nacional, y tiene que ver con los chicos que tienen necesidades especiales. Tú mencionabas que precisamente es parte de tus retos y propósitos en la vida, que tienes una hija que demanda unas acomodaciones especiales. Entonces mi pregunta va, ¿cuál debería ser primero la actitud en el hogar cuando los padres se dan cuenta que finalmente tienen un hijo, una hija que tiene una condición que de alguna forma pueden hacer muchas cosas, pero cuando el tema es genético, eso no va a cambiar? Es lo que tú me manifestabas. ¿Cuál debería ser la primera actitud de esos padres? Mira, al final, hablando desde la neuroplasticidad, siempre la condición genética es como tu tope, digamos, es tu base. Ya. Finalmente, se habla mucho de cuánto usamos del cerebro. Y la otra vez leía un libro muy interesante que te decía, claro, no es que usas, siempre se habla de este mito del 10%, sí, que usamos el 10% del cerebro, ¿no? Realmente usas el 100% de tu cerebro, pero no necesariamente lo usas de la mejor forma. Entonces, cada uno usa su 100%. Ya. Y cuando tienes una necesidad, digamos, de acomodación, lo primero que yo le diría a los padres es liberarte un poco de los prejuicios de que no va a lograr nada, o sea, de que voy a hacer lo mejor, pero finalmente no espero nada de este niño. Espera mucho, porque la neuroplasticidad también existe en ese niño. Y si tú haces las cosas de la forma, digamos, desde tu expectativa de que sí hay inteligencia, le vas a dar oportunidades de inteligencia, o sea, de usarla, la inteligencia. Cuando tú das oportunidades, todos nos desarrollamos, más allá de los límites de cada uno. Si tú quieres que un elefante trepe un árbol, le va a ir muy mal. Pero si tú quieres que un mono trepe un árbol, le va a ir muy bien. Entonces, tú tienes que ir identificando también las fortalezas e ir desarrollando esas fortalezas, pero sobre todo tener expectativas para que se siga desarrollando esa persona. Y eso significa mucho compromiso de la familia. O sea, no es fácil, y en nuestro caso, en mi familia, claro, cuando nació mi hija, para mí fue un duelo, porque tú tienes una expectativa de cómo va a ser tu vida, pero fue un duelo en función de los prejuicios que yo tenía. Y cuando yo logré volver a mirar a este ser humano que es una persona y que tiene sus intereses y sus habilidades, sus destrezas, y desarrollé esta capacidad de ver más allá del diagnóstico. Por eso es que yo no digo que no puedes tener un diagnóstico, pero no pensemos siempre en las etiquetas. La etiqueta es el punto de partida y nunca es el punto de llegada.
Entonces, si tú como familia te comprometes, ok, tienes un diagnóstico, ese es tu punto de partida, pero el pronóstico es el que tú definas en función de qué, de lo que hagas con ese ser humano, ¿no? Con esa persona. Entonces, ahí sí es muy importante que uno como familia, que uno como entorno de este ser humano, le acompañes a que ese diagnóstico no se vuelva el pronóstico, sino que ver qué necesitas para ayudarle a que sea su mejor versión. Yo siempre digo, mi mejor versión puede ser esta, y la de mi hijo mayor es esta, y la de mi otro hijo es esta, y la de mi hija, pero ayudémosle a que sean su mejor versión. Si mi hijo mayor necesita clases de inglés, le voy a poner en clases de inglés, porque necesita. Si mi hija menor necesita que le ayude a desarrollar su parte motora, se la voy a ayudar. ¿Por qué? Porque necesita. Y eso le va a catapultar a que ella siga desarrollándose. Entonces yo le diría a los papás, el diagnóstico es diagnóstico, pero el pronóstico es el que vayamos definiendo sin pensar que ese es tu punto de llegada, ¿no? Ese es tu punto de salida. Y en este mismo sentido, esos papás van a buscar un colegio. Y pues no todos los colegios somos iguales. Cada colegio tiene sus fortalezas, sus características y también tiene sus limitaciones. Inclusive tú me cuentas que estuviste viviendo en Europa y debe haber una diferencia importante entre la educación de España, de Barcelona, con la que tenemos en Ecuador. ¿Qué debería mirar un padre en un colegio cuando tiene un chico que tiene estos desafíos? ¿Qué tipo de colegio debería buscar? O sea, yo creo que primero que haya esta visión, o sea, esta visión de que hay expectativas, o sea, de tener expectativas sobre el chico, de que no es que si tú llegas a un colegio en el que no tienes expectativas de tu hijo, no creo que es el espacio en el que él debería estar. Si el colegio tiene expectativas y luego si está dispuesto, ¿no? Si está dispuesto a acompañar, a veces, como tú dices, los recursos no son los mejores, pero hay conocimiento y hay disposición. Entonces llegas de manera conjunta a acompañar ese proceso. A veces puede ser con apoyos académicos adicionales, a veces son con adecuaciones, a veces ni siquiera es ni lo uno ni lo otro, porque depende al final de cómo esté tu hijo. Pero yo creo que sí es importante que haya también en el espacio, que es el colegio, esta visión de que el ser humano, o tu hijo en este caso, que tiene una necesidad particular, tiene posibilidades de desarrollo. O sea, si el colegio no está dispuesto a acompañar ese desarrollo, no creo que es el espacio en el que deberías estar. ¿Qué sucede, por ejemplo, con educación pública? Normalmente a mí me gusta comparar educación de Ecuador con respecto a otros países. Y claro, la base de un país es la educación, pero sobre todo la educación pública, sí, porque es la gran mayoría de la educación del país. Cuando tú tienes, 40 alumnos por aula, 50 alumnos por aula y un maestro, ¿qué tanto le puedes pedir que haga acomodaciones, claro, o que haga algo? Es difícil. Y claro, y al final también depende de o sea, en el sector público, al final, a diferencia, y claro, ahí entra mucho esto de cómo yo veía en España, ¿no? Cómo funciona, son los que más recursos tienen. O sea, el Estado le mete muchos recursos. Si tú comparas la educación, ahí tienes todos los recursos, todos, para poder acompañar, más allá de la cantidad de alumnos que tienen, a situaciones especiales, digamos, que tengan alguna necesidad particular, algún chico. Y claro, ahí yo creo que es un llamado al gobierno, porque ese alumno ni con 40 que no tengan diagnóstico. O sea, ahí ya es difícil. O sea, imagínate si además viene un niño que vale por 2. O sea, porque claro, al final tiene un reto adicional. Entonces, ahí es un llamado a la educación, o sea, al gobierno, de que definitivamente tienes que invertir. O sea, tienes que invertir, y no es invertir en infraestructura, es invertir en conocimiento, es invertir en soportes, es invertir en capacidades, finalmente. Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a
las familias que nos pueden estar viendo y que tienen en su vida este desafío de sacar adelante con un chico o una chica que han encontrado que tiene una condición que de alguna forma los pone en desventaja respecto a las personas de su misma edad? Yo les diría que lo primero es tener claro que hay un diagnóstico y que tienes que ayudarlo, que era un poco lo que hablábamos hace un rato. O sea, saber que el pronóstico no está definido y luego conectar. O sea, lo más importante es conectar con tu hijo. Tenga o no tenga un diagnóstico, lo más importante es la conexión, porque hoy en día, pensando que no todo es genético, que mucho es epigenético, que depende del entorno, muchos niños terminan con una etiqueta producto del entorno en el que viven. Entonces, si yo como padre puedo hacer una reflexión, es necesito conectar con mi hijo. ¿Cómo? A través de la interacción. Al final, de alguna manera, el cerebro se construye, como yo alguna vez escuché una frase tan linda que decía, tú me abrazas desde afuera y me construyes desde adentro. Linda frase. Entonces, claro, o sea, hagamos eso, conectemos con nuestros hijos, abracemos desde afuera, ¿pero para qué? Porque eso construye desde adentro. Entonces, acompañemos el proceso. Si vemos que hay algo que necesita, ayudémosle. Si siento que he fallado, no pasa nada, porque mañana es otro día y puedo volverlo a intentar. O sea, siempre estemos dispuestos a dar esta mejor versión nuestra para que nuestro hijo sea su mejor versión también. Me quedo con esa frase. Listo. Muchísimas gracias, Lorena, por este tiempo y qué bueno de tenerte de regreso en Nuevo Mundo visitando este colegio que en algún momento tuvo la suerte de contar con tu trabajo. Muchísimas gracias, Rodolfo. De verdad que ha sido un placer volvernos a encontrar en este espacio. Así que seguimos en contacto igual. Así es.